Muy buenas noches, siendo las 19 horas 55 minutos, damos comienzo a la sesión ordinaria número 2 del año 2023. Pongo a consideración el punto A, consideración de las acta de la sesión extraordinaria número 1, 2023. Pongo a consideración las mismas, pongo a votación las mismas. Por unanimidad quedan aprobadas. Acta sesión extraordinaria número 2, 2023. Pongo a consideración las mismas, pongo a votación las mismas. Por unanimidad quedan aprobadas. Acta sesión extraordinaria número 3, 2023. Pongo a consideración las mismas, pongo a votación las mismas. Por unanimidad quedan aprobadas. Acta sesión extraordinaria número 4, 2023. Pongo a consideración las mismas, pongo a votación las mismas. Por unanimidad quedan aprobadas. Acta de la sesión especial de apertura 2023. Pongo a consideración las mismas, pongo a votación las mismas. Por unanimidad queda aprobado. Punto B, correspondencia recibida. No hay correspondencia recibida. En este punto quiero hacer un tratamiento especial porque voy a comunicar a todo el cuerpo que el bloque Juntos por General Paz informa a esta presidencia y corresponde que yo haga lo mismo desde la presidencia al resto de los concejales, que a partir del 1 de abril del mes, a partir del 1 de abril del corriente año, las autoridades del bloque quedarán conformadas de la siguiente manera: presidente David Ariel López, vicepresidenta María Cecilia Cabral y miembro Juan Ignacio Tobio. Asimismo, recibí otra nota por la cual va a asumir la secretaría de este bloque la señora Elisa Susana Elia Bedova, quien va a partir del día 21 de marzo comenzó sus funciones, dejando de estar la señora Magalí Irigoyen. Elisa, muchos éxitos en su función, y ahora sí continuamos con el desarrollo de la sesión correspondiente. Lo mismo para el concejal David López a cargo de la presidencia. Correspondencia, punto C, correspondencia emitida. No hay correspondencia emitida. Punto D, asuntos centrados. D1, despacho de la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos, expediente 82-2022, referido a solicitar al Departamento Ejecutivo la colocación de letras identificatorias en el acceso a la localidad Alegre. Por secretaría se dará lectura al despacho. Ranchos, 20 de marzo del año 2023. Honorable Cuerpo. Reunida la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos, abocada al estudio del expediente referente a solicitar al Departamento Ejecutivo la colocación de letras identificatorias en el acceso a la localidad Alegre, resuelve su aprobación por unanimidad. Firma el presidente de la Comisión, Roberto Inverti, el vicepresidente Pedro Cervelli, el concejal Ana Clara Álvarez, Osvaldo Daniel Arpurú, Juan Manuel Porcel de Peralta, María Cecilia Cabral, Juan Ignacio Tobio y Graciela Novelí. Se pone a consideración el presente despacho, se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto D2. Despacho de la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos, pase archivo expediente 83-2022. Por secretaría se dará lectura al despacho. Rancho, 20 de marzo del año 2023. Honorable Cuerpo. Reunida la Comisión 2 de Obras y Servicios Públicos, abocada al estudio del expediente referente a solicitar al Departamento Ejecutivo realizar las gestiones necesarias para el arreglo de baches en el camino Rancho Roma Verde, resuelve su pase a archivo por unanimidad. Firma el presidente de la Comisión, Roberto Inverti, el concejal Pedro Cervelli, concejal Ana Clara Álvarez, Osvaldo Daniel Arpurú, Juan Manuel Porcel de Peralta, María Cecilia Cabral, Juan Ignacio Tobio y Graciela Novelí.
Se pone a consideración el despacho, se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado su pase a archivo. Punto D3, despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, expediente 174-2022, referido a créase en la localidad de Loma Verde un museo y archivo histórico municipal comunitario. Por secretaría se dará lectura al despacho. Rancho 20 de marzo del año 2023. Honorable Pueblo. Reunida la Comisión 2 de Obras y Servicios Públicos, abogada del estudio del expediente referente a créase en la localidad de Loma Verde un museo y archivo histórico municipal comunitario. Resuelve su aprobación por unanimidad. Firma el presidente de la Comisión, Roberto Inverti, el concejal Pedro Gervelli, Ana Clara Álvarez, Osvaldo Daniel Aramurú, Juan Manuel Porcel de Peralta, María Cecilia Cabral, Juan Ignacio Tobio y Graciela Novelí. Se pone a consideración el despacho. Tiene la palabra, concejal Inverti. Gracias, señora presidenta. Simplemente voy a destacar que es un proyecto que fue aprobado, nos va a permitir a Loma Verde crear un museo histórico y fundamentalmente no solo histórico de cosas materiales, sino la idea también es recabar mediante encuestas o entrevistas con gente histórica de Loma Verde, rescatar la historia de Loma Verde, poder plasmarla y poder guardarla, porque después la gente va desapareciendo y esas historias, todas estas cuestiones se van muriendo y quedan presentes. Así que, bueno, me pareció muy importante todo esto. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra, concejala Prete. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, como dice el concejal Inverti, creo que más allá de lo material, este rescate de información y que tenemos de gente que está quedando poco en Loma Verde, esa gente grande, creo que lo tenemos que hacer. Personalmente celebro que esto pueda realizarse. Hay muchas familias que pueden plasmar parte de su historia en este museo. Y creo que es importante mencionar acá a una persona de Loma Verde, que es Olga Garavaglia. En realidad todo el mundo la conoce como Pipi, nadie la conoce como Olga, que trabajó mucho para rescatar parte de esta historia y de una manera muy particular. Tuve el honor, el gusto, el placer de trabajar con ella y ese material que trabajamos juntas va a ser parte de este museo. Entonces me parece sumamente importante reconocer la función de Pipi, que como ciudadana se sentó tardes enteras, mañanas enteras, a recopilar lo que ella tiene en su memoria, lo que ella tenía en pequeños archivos y que va a ser parte de este museo. Tuve oportunidad de hablar con ella y me dijo que gente del museo, autoridades del museo, se habían acercado para terminar de recopilar esto que ella empezó. Así que celebro que esto se pueda concretar en un momento. Muchas gracias, señora presidenta. No habiendo más consideraciones, pongo a votación el proyecto. Por ser un proyecto de ordenanza, se pone a votación en lo general, pongo a votación en lo general por unanimidad y en lo particular. Artículo primero. Créase en la localidad de Loma Verde un museo y archivo histórico municipal comunitario. Pongo a votación el artículo primero. Por unanimidad queda aprobado. Artículo segundo. El mismo se constituirá en las inmediaciones del Polideportivo Municipal, siendo su nomenclatura catastral, circunscripción sexta, sección A, manzana 24, parcela 5, partida 9095. Pongo a votación el artículo segundo. Por unanimidad queda aprobado. Artículo tercero. Con el propósito de otorgarle un nombre al mismo, será la directora del Museo Histórico Regional, Marta Inés Martínez, quien dispondrá las bases y condiciones, a fin de que la comunidad lomaverdense lo escoja de manera democrática. Pongo a votación el artículo tercero. Por unanimidad queda aprobado. Artículo cuarto. Facúltese al Departamento Ejecutivo a disponer los medios necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha del Museo y Archivo Histórico Comunitario de la localidad de Loma Verde. Pongo a votación el artículo cuarto. Por unanimidad queda aprobado. Artículo quinto. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, pasa al Departamento Ejecutivo.
Punto D4, despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, pase archivo expediente 205-2022. Por secretaría se da lectura al despacho. Ranchos, 20 de marzo del año 2023. Honorar el cuerpo. Reunida la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente referente a solicitar la concurrencia del Departamento Ejecutivo para brindar explicaciones sobre la liquidación de haberes del personal municipal pronto a jubilarse, resuelve su pase a archivo por unanimidad. Firma la presidenta de la Comisión, Ana Clara Álvarez, vicepresidenta María Cecilia Cabral, secretario Daniel Osvaldo Aramburu y los concejales Natalia Gemerena, Roberto Humberti, David López, Pedro Gervelli y Graciela Novelli. Se pone a consideración el presente despacho, se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado su pase a archivo. Punto D5. Despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, expediente 15-2023, referido a convalidar convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires por la construcción de 34 viviendas en el barrio San Antonio de la localidad de Loma Verde. Por secretaría se dará lectura al despacho. Ranchos, 20 de marzo del año 2023. Honorar el cuerpo. Reunida la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente referente a convalidar convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires por la construcción de 34 viviendas en el barrio de San Antonio de la localidad de Loma Verde, resuelve su aprobación por unanimidad. Firma la presidenta de la Comisión, Ana Clara Álvarez, la vicepresidenta María Cecilia Cabral, secretario Daniel Osvaldo Aramburu y los concejales Natalia Gemerena, Roberto Humberti, David López, Pedro Gervelli y Graciela Novelli. Se pone a consideración el presente despacho. Tiene la palabra. ¿Y yo? Bueno, tiene la palabra, concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, como se leía por secretaría, no formo parte de la Comisión 3. Por supuesto, estoy al tanto de las cuestiones que se suscitan en la misma. Este es el primer convenio, después de muchos meses, en donde el valor del convenio se asemeja al valor de mercado que normalmente calculamos en nuestros bloques. Por eso es que se aprobó por unanimidad y no quizás con alguna abstención como en otra ocasión. Quiero recalcar esta cuestión porque sí es cierto que estamos de acuerdo con todos los planes de vivienda que pasaron por este Consejo Deliberante, señora Presidenta, que no queden dudas, porque después se generan algunas suspicacias que realmente no tienen sentido. Lo que pasa es que cuando los números a nuestro criterio no son correctos, lo tenemos que poner en la mesa como corresponde, para eso estamos acá. Pero llamativamente en este convenio no existe esa diferencia, a nuestro entender, de acuerdo a lo que veníamos calculando. Lo voy a tratar de ser claro con esto. El valor del Instituto de la Vivienda para una casa construida en una localidad que supone un esfuerzo adicional al de una casa construida en la ciudad cabecera, como podría ser Ranchos en este caso. El valor del Instituto de la Vivienda ya el 30 de agosto era de 8.585.000 pesos. Si eso lo ajustamos por una inflación del 6%, promedio, es un poco más en algunos casos, pero de un 6% durante 6 meses hasta febrero, y podemos considerar marzo, el valor de la casa según la actualización del coeficiente de inflación que planteamos se asemeja a los 12.200.000 pesos. De acuerdo al convenio firmado, las casas en Loma Verde valdrían 12.450.000. Es un número que es adecuado, que se asemeja en los cálculos particulares nuestros, que en este caso tiene que ver con inflación, que es lo que planteamos siempre, con el valor conveniado. Por esa razón es que lo aprobamos, y esto deja bien clara nuestra postura que cuando los números son correctos, como lo hemos hecho en otra ocasión, la aprobación por unanimidad siempre va a estar, señora Presidenta, y que no existe ningún otro motivo más que los sobreprecios que se han planteado para alguna abstención o quizás una votación con dictamen en motivo. Nada más, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Humberti. Gracias, señora Presidenta. Bueno, celebro que el sector se de acuerdo que se haya aprobado con unanimidad este proyecto, y más allá de
otros proyectos hemos discutido y hemos visto respecto a las diferencias que se planteaban en nuestro presupuesto, entre lo que se sugería y lo que se quería aprobar. Me parece que esta aprobación por unanimidad es positiva, pero fundamentalmente, más allá de eso, y lo comentó el concejal Tobio, recalcar la gestión del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que se está haciendo en el distrito en cuanto a la construcción de viviendas. Esto para Loma Verde genera no solo fuentes de trabajo, la construcción es una de las actividades que más determinadoras de fuentes de trabajo es, sino que genera esperanza por un montón de gente que está anotada hace muchos años en el listado para acceder a una vivienda y bueno, posiblemente las que se están construyendo ahora que se han tratado de ver un ritmo muy interesante, las tengo frente a casa sin la ver todos los días, un ritmo muy interesante y avanzado. Esto generaría también otro barrio que también daría soluciones edilicias y dignas a mucha gente que está para recibir su casa. Nada más. No habiendo más consideraciones, se pone a votación. Por ser un proyecto de ordenanza, se vota en lo general. Por unanimidad queda aprobado en lo general y en lo particular procederemos al voto por el articulado. Artículo primero. Convalidar el convenio firmado el día 6 de marzo del corriente año entre el Intendente Municipal y el Instituto de la Vivienda, representado por el Administrador General, Dr. Diego Menéndez, que como anexo 1 forma parte integrante de la presente. Pongo a votación el artículo primero. Por unanimidad queda aprobado. Artículo segundo de forma. Habiendo sido aprobado por unanimidad, pasa al Departamento Ejecutivo. Punto D6, despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, expediente 21-2023, referido a convalidar convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires por pavimentación del camino de acceso a la escuela número 8 de Ranchos. Por Secretaría se dará lectura al despacho. Ranchos, 20 de marzo del año 2023. Honorable Cuerpo. Reunir a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente referente a convalidar convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires por la pavimentación del camino al acceso a la escuela número 8 de Ranchos, resuelve su aprobación por unanimidad. Firma la presidenta de la Comisión, Ana Clara Álvarez, la vicepresidenta María Cecilia Corral, secretario Daniel Osvaldo Arangulo, los concejales Natalia Jaime Elena, Roberto Iberti, David López, Pedro Gervelli y Graciela Noemí. Se pone a consideración el presente despacho. Tiene la palabra el concejal Porcel de Plata. Gracias, señora presidenta. Bueno, este es uno de los tantos proyectos de obra pública en nuestro distrito, uno de los tantos proyectos ansiados por muchos vecinos. Como dice lo considerando, es la pavimentación del camino de acceso a la escuela 8, lo que va a posibilitar una mejoría en la calidad de vida no solamente de los vecinos que actualmente viven en ese acceso, sino también a los integrantes de la comunidad educativa de la escuela 8 y a sus miembros y a sus adolescentes, niños y padres que asisten habitualmente ahí. Así que bueno, este proyecto quiero aclarar, si yo no estoy en la comisión tercera, que se aprobó por unanimidad, donde también se agradece la participación de los bloques opositores, que vieron con agrado que esto era muy necesario, que venía hace mucho tiempo el señor intendente a través del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, el señor Nardini, como hicieron la realización de este proyecto con la convalidación del mismo, el cual fue aprobado por unanimidad en la comisión. Así que de mi parte nada más. Tiene la palabra, concejal Gervelli. Gracias, señor presidente. Sí, como dijo el concejal Porcel, este es un proyecto muy anhelado por los vecinos y de hecho creo que en los últimos 15 o 20 años tanto los bloques de defensa comunal como de radicalismo en su momento pedimos
por la reparación de este camino. Entonces, si bien los números estaban finitos, priorizamos la aprobación de este proyecto. ¿Pero por qué? Porque pensamos en los vecinos también, señor presidente. Y bueno, ahora, ya que estamos pidiendo, vamos por el camino, el famoso camino a la Renner, que lleva tanto tiempo también esperando a los productores para que les demos una solución. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Álvarez. Gracias, señora presidenta. Bueno, simplemente como para cerrar, el proyecto de despacho que estamos tratando en este momento, como el despacho de la comisión del anterior, fueron tratados en mi comisión, y agregar que fueron trabajados por unanimidad, resueltos por unanimidad, y que se hizo lo más rápido posible. Ambos convenios fueron firmados por el Intendente y el Ministerio de Infraestructura, en el caso de este camino, la pavimentación de la Escuela 8, como con el Ministerio de la Vivienda, el Instituto de la Vivienda, mejor dicho, el de las 34 viviendas de Loma Verde. Ambos fueron firmados por el Intendente, pero sí necesitábamos de la aprobación del Consejo para convalidar este convenio. El apuro de que salgan estos convenios, sabemos que roba dinero y que se tiene que poner a licitación lo antes posible para que finalmente pueda llevarse a cabo. Así que agradecer a los miembros de la comisión. La verdad es que siempre lo digo, trabajamos muy bien, opinamos, siempre tratamos de llegar a un acuerdo en todos los temas que se tratan. Pero fundamentalmente digo, cuando se trata de estos proyectos que van directamente al vecino, en el caso de las viviendas, directamente a los vecinos de Loma Verde, como en que es Escuela 8, a los vecinos de ranchos, y que tantos años lleva este pedido, este proyecto de ejecución, que hoy podamos anunciar, que hoy podamos estar aprobando este convenio y que a la brevedad posible se ponga a licitación para que se realice cuanto antes para nosotros, para este cuerpo en general, no solamente para los concejales del oficialismo, es un orgullo. Así que muchas gracias a los miembros de la Comisión Tercera y ojalá podamos seguir trabajando de esta manera. Nada más, señora presidenta. No habiendo más consideraciones, se pone a votación. Por ser un proyecto de ordenanza, se vota en lo general, queda por unanimidad, y en lo particular. Artículo primero. Convalidar al referéndum el convenio suscrito el día 9 de marzo del año 2023 entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representando en este acto por el ministro señor Nardini Leonardo Javier y el intendente municipal Juan Manuel Álvarez, con el objeto de instrumentar la operatoria de subsidio destinado al desarrollo de políticas que resulten de interés comunitario, por un monto de hasta pesos 506.940.345,18, destinado a financiar la ejecución del proyecto de obra municipal pavimentación camino de acceso a la escuela número 8 de Rancho, Partido General Paz, y como anexo 1 forma parte integrante del presente proyecto de ordenanza. Pongo a votación el artículo primero. Por unanimidad queda aprobado. Artículo segundo, reforma. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, este proyecto pasa al Departamento Ejecutivo. Punto D7. Proyecto de ordenanza referido a imponer al Salón de Usos Múltiples de la localidad de Loma Verde el nombre de excombatiente de Malvinas, Rubén Gabriel Formina. Proyecto emanado del bloque Frente de Todos por General Paz. Por secretaría se da lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de imponer un nombre al Salón de Usos Múltiples de la localidad de Loma Verde y considerando que este local fue recientemente inaugurado para su uso comunitario, que en él se desarrollan distintas actividades y talleres en los que participa gran cantidad de habitantes del pueblo. Qué bueno darle un nombre que represente a una persona de raigambre y reconocido en la comunidad. Que el vecino fallecido, Rubén Gabriel Formina, además de ser un vecino considerado de esta localidad, fue un ex combatiente en la Guerra de Malvinas. Que si bien por el trabajo de su padre nació en la localidad de Monte, el día 26 de junio del año 1954 se radicó y pasó gran parte de su vida en Loma Verde. Que cursó su
sus estudios primarios en la escuela 14 de esta localidad y que su escuela secundaria la debió cursar en Danza, ya que en esa época no se dictaba en esta localidad, siempre vivió en Loma Verde. Que estudió medicina en la Universidad de La Plata, recibiéndose de médico en el año 1981. Que el 2 de abril de 1982 fue destinado a las Islas Malvinas para combatir, regresando recién después del 14 de julio, fecha de la rendición a su pueblo. Que como ex combatiente que defendió la soberanía de nuestra patria, se le rinde homenaje póstumo que recuerde su nombre, que falleció el 22 de junio del año 2003. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Imponer al Salón de Usos Múltiples de la localidad de Loma Verde el nombre de ex combatiente de Malvinas, Rubén Gabriel Formina. Artículo 2. Autorizar al Poder Ejecutivo a realizar la ceremonia pública de imposición del nombre al SUM, colocando la señalética necesaria para individualizar el edificio. Artículo 3. Regístrese, cumplido el estipulado al HBC. Se pone a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra, concejal Inverti. Gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto fue consensuado con el Poder Ejecutivo, con los combatientes de Malvinas y obviamente con la familia Formina, que es una familia tradicional de Loma Verde. Y bueno, nos pareció importante poner el nombre al Salón de Usos Múltiples, que es un salón muy visible, que se utiliza mucho y que en el momento lo tiene es el Zoom. Pero bueno, nos pareció que merecía que tenga un nombre y nos pareció que el nombre de Formía, que fue un combatiente de Malvinas que estuvo destacado en Malvinas, estuvo los 72 días que duró la guerra, estuvo en Malvinas, volvió recién cuando terminó la guerra, o sea que fue un participante directo, no fue un participante que estuvo en el continente, muchos se quedaron, no estuvo en Malvinas luchando. Nos pareció que era importante rescatar su nombre y darle un lugar de recuerdo. Estamos en vísperas de una nueva conmemoración del 2 de abril y bueno, me pareció que este proyecto era interesante acompañarlo y presentarlo para que sea aprobado en su momento, pasar a la comisión, obviamente, porque es un proyecto de ordenanza, pero que bueno, que se recuerde el nombre de este vecino que vivió muchísimos años en la localidad de Loma Verde. Nada más, señor presidente. No habiendo más consideraciones, se pone a votación el ingreso al presente proyecto. Con unanimidad queda aprobado. Pasando a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación. Punto D8. Proyecto de ordenanza referido a crear el foro de instituciones y profesionales de la salud mental del distrito de General Paz. Proyecto emanado de los bloques Juntos por el Cambio, Juntos por General Paz. Por secretaría se dará lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto la importancia de abordar las problemáticas de salud mental de la población como resultado de la post-pandemia y de las diversas cuestiones socioeconómicas. Y considerando que la salud mental es un bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos, tal lo expresa desde el Ministerio de Salud de Argentina la Dirección Nacional de Salud Mental de Adicciones, que si bien el COVID-19 es una crisis de salud física, impacta en la salud mental de forma significativa ante la incertidumbre, miedo, crisis económicas y aislamiento. Que los grupos de mayor riesgo son los sanitarios y personal de primera respuesta, con la ansiedad y estrés, los niños y adolescentes, mujeres con riesgo de violencia doméstica, los mayores por el riesgo de ser infectados, personas con condiciones mentales, preexistentes u otras enfermedades, que tienen más difícil seguir recibiendo tratamiento. Que una atención especial demanda a una parte de la población que es absolutamente vulnerable por la etapa de la vida en que se encuentra, niños, adolescentes y tercera edad. Que en cuanto a los niños, estos también sufren los efectos del aislamiento, en tanto se ven afectados todas las áreas clave del neurodesarrollo de la infancia. Que la Sociedad Argentina de Pediatría también elaboró un informe acerca de las emociones y sentimientos,
que atraviesan los niños en esta cuarentena. En el mismo se hace referencia a cómo la cuarentena se produjo un quiebre en lo cotidiano, lo conocido, los hábitos más básicos, el entramado social se desarticuló. Todos estos cambios desestructuran y pueden producir distintas inhibiciones en la acción, en la emocional, en el estudio. El tema de la escolaridad virtual genera toda una gama de situaciones y conflictos. Las distracciones están presentes permanentemente y el rol social de la escuela queda suspendido. La falta de actividad física y libertad de movimiento se expresan con fastidios y mal humor. Que un punto aparte merece la salud mental de la población toda, la cual se ha visto claramente afectada por la pandemia y el aislamiento social establecido y por las diferentes problemáticas sociales, económicas y culturales que atraviesa nuestro país. Que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que es muy probable un aumento a largo plazo del número y severidad de los problemas de salud mental por el sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas y los costos económicos y sociales a largo plazo para la población. Que además la situación socioeconómica del país ha aumentado notablemente patologías en la población como ansiedad, insomnio, depresión y las conductas disociales y autoagresivas. Que también las drogas producen efectos sumamente preocupantes para la salud mental. Que en nuestro país la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada a fines del año 2010, ofrece un marco legal que impulsa la implementación de prácticas de salud mental con base en la comunidad. Desde este marco se promueve la integración de acciones dentro de los criterios de la atención primaria de salud integral y se acentúa la importancia de implementar prácticas de prevención y promoción de salud mental comunitaria. Que es necesario buscar las articulaciones entre atención primaria de la salud y salud mental, dada la complejidad del proceso de salud, enfermedad, cuidado, así como la necesidad de transformar las políticas de salud en general y en salud mental en particular desde una perspectiva de derechos. Que la conformación de dispositivos adecuados y la elaboración de políticas públicas que planifiquen la atención de las problemáticas de salud mental en la población es una prioridad y deben convocarse a todos los sectores involucrados en la materia para poder trabajar en forma conjunta y coordinada y brindar respuestas integrales. Que la intervención comunitaria tiene por objetivo fortalecer y acompañar procesos de transformación a nivel grupal y comunitario, así como también la generación de espacios de encuentro y la realización de diagnósticos participativos permiten un primer acercamiento a la posibilidad de construcción y abordaje colectivo de las problemáticas compartidas. Que para brindar respuestas integrales a la problemática de salud mental es necesario articular entre la atención primaria de salud y la atención especializada y conformar dispositivos adecuados y políticas públicas que planifiquen el abordaje de la situación que hoy también es una prioridad. Que desde nuestro bloque nos preocupa y alarma la cuestión del suicidio y se presentó un proyecto para prevenir y concientizar al respecto, aún sin implementación efectiva. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Créase el Foro de Instituciones y Profesionales de la Salud Mental del Distrito de General Paz, el que tendrá como objetivo principal constituirse en una herramienta de consulta, asesoramiento, asistencia y orientación especial para las decisiones y políticas públicas que deba implementar el Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo 2. El Foro de Instituciones de Profesionales de la Salud Mental funcionará como un órgano consultivo ad hoc no vinculante y tendrá los siguientes objetivos. Elaborar informe acerca de las situaciones de la salud mental en el Distrito de General Paz. Recomendar políticas de salud mental que brinden una respuesta integral desde los sectores públicos y privados. Asesorar sobre dispositivos de atención en salud mental comunitaria para la familia en general y en particular para niños, adolescentes, adultos, personas mayores, personal de salud, entre otros. Favorecer acciones para mejorar la accesibilidad y la equidad en los servicios de salud mental y realizar recomendaciones a la comunidad de carácter sociopreventivo. Artículo 3. El foro estará conformado por un representante de las siguientes organizaciones profesionales e instituciones: psicólogos, psicólogas, trabajadoras, trabajadores sociales, terapista ocupacional, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, psiquiatra, psiquiatra infantil, dirección de género, salud mental municipal, PANI, IPOL, Rotary Club, CPT,
Comisaría de la Mujer, organizaciones religiosas y culto, HCD, organizaciones o instituciones y o dispositivos que el efecto para el tema de análisis. Artículo 4. El foro de instituciones de profesionales de la salud mental será coordinado por el Servicio Social del Hospital. Funcionará en días y horarios que se establezcan a partir de la primera reunión de común acuerdo con sus integrantes, a partir del cual establecerán el modo de funcionamiento que podrá ser presencial y o virtual. Artículo 5. El foro de instituciones de profesionales de la salud mental realizará un relevamiento y convocatoria de todos los sectores involucrados para trabajar de forma conjunta con instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, grupos de investigación, grupos de extensión y otros relacionados con la prevención, abordaje e intervención de la comunidad con el objetivo de conformar la red de salud mental de General Paz. Artículo 6. Comuníquese, publíquese y archívese. Antes de poner a consideración este proyecto, quiero destacar la excelente lectura del secretario legislativo del presente proyecto, porque posiblemente ha sido en el pasado en formato papel o algo, las oraciones han quedado fuera del formato que una lectura corriente debe involucrar, y el secretario de muy buena manera ha logrado salvar esta situación. Ahora sí, pongo a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra la concejala Cabral. Gracias, señora presidenta. Bueno, pido disculpas al secretario por este error de... Creo que ha sido cuando el formato papel, porque realmente en mi archivo estaba perfecto. Así que creo que ha sido eso, pero bueno, gracias. Sinceramente, hace mucho tiempo que vengo pensando la manera de plasmar estas ideas. Quizá necesiten algún tipo de modificación, lo veremos en la comisión. Pero desde la presentación del proyecto del suicidio el año pasado es que vengo leyendo y informándome sobre la salud mental. Primero porque la salud mental es algo que personalmente me ha afectado y familiarmente me ha afectado. Entonces, ver cosas que pasan alrededor nuestro, cosas que pasan en localidades vecinas, como por ejemplo 5 casos de suicidio en Chascomús en este mes, es realmente alarmante, y creo que debemos tomar cartas en el asunto de alguna manera, por lo menos dar un puntapié inicial. Por eso es que este proyecto. De más está por ahí decirlo, considerando son claros en esto, que lo que atañe, ¿no? Lo que acarrea la salud mental, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el suicidio. Y es importante trabajar en la prevención, siempre lo decimos, ¿no? En la prevención de todas estas cuestiones. Y no se trata de un proyecto que critique la labor del Servicio de Salud Mental, sino de un proyecto que acompañe y que pueda coexistir con el Servicio de Salud Mental, este foro que se plantea acá crear. Bien sabemos que el Servicio de Salud Mental, no solo del Hospital de General Paz de Rancho se encuentra colapsado, sino de todo el país, porque son muchísimos los casos de personas que hoy están atravesando por diferentes de estas problemáticas. Entonces, ayudar de alguna manera, poder pautar políticas públicas que refieran a esta temática, o simplemente ponerlo en tema, ponerlo en el tapete, me parece que es sumamente importante. La inseguridad, los casos de violencia, la pandemia, como lo expresaron los considerandos, la situación económica del país, todo esto afecta notablemente a los adultos, a los jóvenes, y lo que más me preocupa, en mi caso, es a los niños, y uno lo ve diariamente.
Una salud mental afectada que, valga la redundancia, no afecta solamente al que está padeciendo, sino que afecta a todo su entorno y que requiere de una atención inmediata. Y bien sabemos que los turnos son para dentro de 40 o 60 días en algunos casos. Repito, no solo en este distrito. Esa ansiedad que te ahoga, esa ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana, que te hace vivir con miedo y con angustia, esa la he experimentado. La depresión, pensando todo el tiempo en cosas negativas, en muerte, en suicidio, te paraliza y no te deja tomar decisiones, no te deja recordar cosas. Por lo tanto, no nos podemos insertar normalmente en la sociedad, ni en nuestros trabajos, ni en nuestros estudios, ni en nada de lo que deseamos hacer. También tenemos un montón de cuestiones como el déficit de atención, que es lo que más se está viendo hoy en las escuelas, de hiperactividad, otro de los que estamos viendo muy a menudo, el trastorno de Tourette, el obsesivo compulsivo, y el que más estamos viendo dentro de lo que es el personal, por ejemplo, de la educación, el estrés postraumático. Y es notable leer las estadísticas que hablan de que 6 de cada 10 personas no reciben al día de hoy tratamiento adecuado. ¿Por qué? Por la falta de profesionales. O sea, por la gran demanda que hay de profesionales, no son suficientes para atender esta problemática. La Organización Mundial de la Salud propone como primer punto de partida de este tema la información, la divulgación y el contacto en sociedad, el contacto social. Por eso, de ahí surge la idea de estos bloques de la creación del foro. Un foro que apunta a mantener un momento, un lugar de encuentro con personas que tengan ganas, en principio, de trabajar en esta problemática, con profesionales que aporten obviamente su idoneidad y su capacidad en el tema, y con instituciones que hagan las veces de mediadoras y que repliquen lo que allí se pueda acordar, consensuar y establecer. Y también para escuchar. Por eso es que, por ejemplo, entre los participantes, o posibles participantes, porque ya lo dice el proyecto, es a modo enunciativo, están los cultos y las cosas religiosas, la Iglesia católica para quienes somos católicos, o testigos de Jehová, o lo que sea. Porque muchas veces, y vuelvo a ser autorreferencial, es ahí donde buscamos la contención y donde encontramos, la solución a los problemas que tenemos. Entonces, también sería importante que un representante de ellos esté para aportar sus experiencias en este tema, en esta temática que es tan importante, tan amplia y tan difícil. Vuelvo a decir que esto no es una crítica hacia el servicio de salud mental. La ley 26.657, que es la ley que se estableció en el año 2010 sobre salud mental, aún no está implementada en su totalidad. Hoy, en buena hora, leo, me informo, que el gobernador anunció un aumento del presupuesto a nivel provincial en lo que es el área de la salud. Ojalá que ese aumento del presupuesto incluya el área de salud mental, porque es donde más se lo está necesitando, creo yo. Ya que, lo que yo había estudiado estos días antes del proyecto es que la total implementación de la ley tenía que ver en parte con la falta de presupuesto. Y por último, decir que espero que se acompañe este proyecto, por supuesto que lo vamos a trabajar en comisión, pero que el foro
de General Paz, el Foro de Salud Mental de General Paz, sea el modelo y sea el ejemplo a seguir de muchos para visibilizar esta problemática y para poner en discusión la verdadera comprensión que hay que tener de la salud mental, con toda su complejidad y con todo lo que ello implica. Así que bueno, no tengo mucho más para decir, simplemente que es un tema muy importante, muy delicado, que obviamente todas las personas que se encuentran atravesadas por un tipo de estas problemáticas están en un estado de vulnerabilidad sumamente importante y que no es nuestra intención bajo ningún punto burlar esa situación, ¿no? Sino poner y visibilizar, poner en el tapete y visibilizar esta situación. Nada más, Señor vicepresidente, voy a hacer uso de... Desde los bloques Frente de Todos y Todos por General Paz vamos a acompañar el ingreso de este proyecto. Vamos a acompañar el ingreso de este proyecto porque creemos que la salud en toda su dimensión hay que cuidarla, hay que sostenerla, hay que privilegiarla, como así se hace en nuestro distrito. Sabemos y está dentro de uno de los considerandos lo que ha significado para todo el mundo, para nuestro país, para nuestra población, el atravesar una pandemia que hace mucho y a lo lejos nuestros padres podían haber vivido algo por el estilo, pero nuestras generaciones, los adultos, los jóvenes, los niños, tuvieron que adaptarse a un sistema de vida diferente a lo habitual. Un sistema de vida que significó dejar de ver a sus contactos más íntimos. Los nietos no pudieron ver a sus abuelos, si había un hijo en una ciudad lejana no podía visitar a sus padres. Se trató de preservar la salud, esa salud integral, y la salud mental como parte de la salud física, mental, lo dice el abordaje de la salud integral, provocó que esto tuviera consecuencias. Bien dice el proyecto, consecuencias que todavía nosotros no terminamos de entender. ¿Por qué? Porque nosotros lo percibimos en nuestro mundo diario. Sabemos cuando terminó la pandemia la importancia de juntarnos, la importancia de visitar a un abuelo, de visitar a un familiar, de encontrarnos con un amigo. Por eso tomaron otra dimensión los cumpleaños, el festejo de la Navidad. Cosas que antes nos parecían que podían pasar como un día más en el calendario, pasó a significar para todo este mundo, para toda esta población, algo que nos significó revalorizarlo. Por eso la salud mental se vio afectada, por eso la salud mental va a tener necesidad de abordaje. Y creo fundamentalmente que se debe trabajar en este tipo de proyectos con el cuidado, con el rescate de la labor de los profesionales. Como profesional de la salud, creo que desde nuestro Hospital Campomar, y bien lo dijo la concejala Cabral, no se está cuestionando la labor del hospital, sino que se pretende sumar una nueva mirada. En esta nueva mirada que tenemos que hacer de la salud mental tenemos que involucrarnos todos. Y creo que las escuelas están conteniendo y asistiendo a los chicos. Las escuelas tienen equipos de orientación escolar, que son quienes están acompañando al docente, quienes han trabajado problemáticas afines a este tema. En lo personal me desempeñé en un equipo de orientación escolar y dentro de lo que es la forma de abordaje de un profesional de educación está contenido y está previsto ver todas las situaciones distintas, diferentes que puede manifestar un niño. Lo mismo ocurre en la educación secundaria, pero cuando a veces el adulto
está traspasando su vida y por distintas circunstancias, hay muchísimas circunstancias que pueden llevar a una persona, podemos decir que el suicidio sería una de la manifestación más cruel, más dolorosa, más tremenda, pero el aislamiento es una de las primeras causas de la falla o del deterioro o de la necesidad de apoyo de la salud mental. Por eso me parece importante que se trabaje este tema, que se vuelva a revalorizar el trabajo de instituciones. Algunos de nosotros formamos parte en su momento de lo que fue la mesa intersectorial, que estaba formada también por la parroquia, estaba formada por el Juzgado de Paz, por la Comisaría de la Mujer, por los medios de prensa. De esto hace cerca de 4 o 5 años, docentes, personal de salud, personal de deportes, y hoy en día se está trabajando con la mesa intersectorial, que está trabajando familia, que está trabajando género, que está trabajando servicio local, que está trabajando Comisaría de la Mujer, que está trabajando el hospital. Entonces me parece importante que el tema de la salud mental como parte de la salud integral esté en esta mesa, se trate en estas comisiones, se vuelva a tratar cuantas veces sea necesario, porque lo que tenemos que brindar en nuestra comunidad es la asistencia médica, la asistencia psicológica, la asistencia desde los equipos de orientación escolar y tratar de hacer un entramado, como se habla mucho en educación, de tejer redes. Tejer redes es eso, sostener al que lo necesita, sostener a esa persona que por ahí no se da cuenta, porque la mayoría de las veces pasa eso. Las personas que están en una situación de crisis no llegan a darse cuenta de su problemática. Entonces, por eso es importante ese otro, para contenerlo, para ayudarlo y para darle las herramientas para poder superarlo. Me parece que este proyecto va a ser digno de debate, va a ser una forma de aportar desde nuestra forma de trabajo para la salud mental y para la salud integral de nuestro distrito. Nada más. Se pone a votación el ingreso del presente proyecto. Por unanimidad queda aprobado, pasando a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación. Punto D9, proyecto de ordenanza referido a adhiérase el distrito de General Paz a la ley provincial 15.296 que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Proyecto emanado de los bloques Todos por General Paz, Frente de Todos. Por secretaría se dará lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto. El pasado 30 de junio del año 2021 se sancionó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires la ley 15.296 sobre la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad para funcionarios públicos. Y considerando que en diciembre del año 2006 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió por la Ley 16.378 en 2008. Asimismo, en el año 2014, a través de la Ley 27.044, se le otorgó jerarquía constitucional. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención, a su vez, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. El artículo 8 de la misma refiere a la toma de conciencia, que implica un compromiso por parte de los Estados para sensibilizar a las sociedades sobre el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, luchar con estereotipos,
prejuicios y prácticas nocivas, y promover la toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de la persona con discapacidad. Asimismo, el artículo 4, en su inciso C, establece como una de las obligaciones generales el hecho de tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que, tomando como referencia estos artículos, se propone una capacitación obligatoria en materia de discapacidad para todas las personas que se desempeñen en el sector público municipal, a fin de que, en primer lugar, promover un cambio de paradigma con respecto a las personas con discapacidad, que, como se mencionó, la discapacidad es un concepto dinámico. Durante mucho tiempo primó el llamado paradigma médico rehabilitador, que centró el origen de la discapacidad en el déficit o el diagnóstico médico. En este paradigma prevalece la intervención profesional y la rehabilitación por sobre las voces de las personas protagonistas, que queden relegados como sujetos de asistencia. Este modelo aún persiste en prácticas, conductas y actitudes cotidianas que explican y justifican la exclusión de las personas con discapacidad. El modelo médico rehabilitador ha sido cuestionado desde el mismo movimiento de personas con discapacidad, desarrollando el modelo social de discapacidad desde donde se entiende situación de discapacidad. Desde este paradigma se visibiliza la importancia de concebir a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, garantizando y promoviendo su autonomía y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Este paradigma plantea que es necesario suprimir las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales derivadas de prejuicios y estereotipos que impiden el ejercicio de los derechos. Por este motivo, la solución se encuentra en un conjunto de acciones que deben llevar a cabo todos los actores sociales basados en una perspectiva de discapacidad y en un enfoque de derechos humanos. Que la perspectiva de discapacidad visibiliza que las situaciones de desigualdad estructural en la que se encuentran inmersas las personas con discapacidad es la consecuencia de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y hasta legales, que impiden el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Ello obliga a modificar los mecanismos, normas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. En este sentido, se considera que esta sensibilización y capacitación obligatoria es una herramienta más para que todas las personas que trabajen en la función pública puedan acercarse a la temática de las discapacidades, visibilizar a una población históricamente relegada y ausentada y finalmente incorporar esta mirada que, como sociedad, aún nos falta desarrollar y profundizar. Que este segundo lugar se entiende que esta propuesta de capacitación favorece la transversalidad de las miradas de discapacidad y en particular bajo el paradigma del modelo social, en el diseño de las políticas públicas de acceso a la justicia. Si bien el principio de la transversalidad nace en campos de la política de género, resulta muy aplicable también en esta materia. Es pertinente dejar de diseñar políticas específicas de discapacidad en el diseño de todas las políticas públicas, en todos los ámbitos. Las políticas públicas con perspectiva de discapacidad son aquellos programas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos. Las políticas públicas con perspectiva de discapacidad son aquellos programas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tienen en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Se cree que las capacitaciones en materia de discapacidad puede ser un primer paso para que luego redunde en políticas que contemplen la discapacidad y la interseccionalidad con asuntos de género, edad, etnia y clase. Y de esta manera podrán reducirse las barreras y exclusiones de los entornos para construir una sociedad inclusiva que celebre la diversidad, en donde la plena participación de todas las personas esté garantizada. Que por último es de destacar que según el Censo Nacional del año 2010, el 12,9% de la población tiene alguna dificultad o limitación permanente, entendiendo por ella una limitación en las actividades diarias y restricciones en la participación, que se originan en una deficiencia, ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender, etc., y que afectan a una persona de forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social.
Este porcentaje representa aproximadamente a 5 millones de personas en el país. Poner estas estadísticas de manifiesto ayudan a comprender que no es un asunto que afecte a unas pocas personas. Que esta propuesta de capacitación obligatoria es una herramienta más para construir una sociedad más equitativa, donde la participación de todas las personas que la integren sea plena y efectiva, en igual de condiciones con las demás. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Adhiérase el Distrito de General Paz, en lo que resulta de su competencia, a la Ley Provincial número 15.296, que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de los dos poderes del Estado municipal. Artículo 2. Capacitación. Las personas comprendidas en el artículo 1 de la presente ordenanza deberán realizar capacitaciones en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos conforme a los contenidos curriculares que establezca cada poder en el ámbito de su competencia y de acuerdo con a. Los estándares establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. B. Las recomendaciones e informes en los organismos internacionales sobre el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. C. Los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Asimismo, las capacitaciones y actualizaciones se orientarán por una perspectiva de diversidad de género e interseccionalidad. Artículo 3. Promoción y concurso. La formación y capacitación permanente en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos será requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública. Artículo 4. Las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad tendrán participación activa y protagónica en la planificación, implementación y evaluación de la formación y capacitación permanente en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Artículo 5. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será la designada por el Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de la promulgación de la presente ordenanza y tendrá las siguientes funciones. A. Establecer conjuntamente con los órganos de implementación las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la presente. B. Instrumentar los mecanismos eficaces para garantizar la participación de la sociedad civil, de organizaciones vinculadas a la temática y personas con discapacidad en la elaboración de las directrices y los lineamientos mínimos a través de convocatorias abiertas, transparentes y de alcance provincial. C. Certificar la calidad de las capacitaciones y las actualizaciones que elaboren los órganos de implementación. D. Realizar recomendaciones para una mejor implementación de las capacitaciones en cada ámbito. E. Elaborar un informe anual de cumplimiento de las capacitaciones y de las actualizaciones por parte de los órganos de implementación. F. Llevar a cabo procesos de promoción y formación para personas con discapacidad a fin de que puedan desempeñarse como capacitadores y capacitadoras. Artículo 6. El Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días desde la promulgación de la presente ordenanza, deberá designar a la autoridad de aplicación, quien tendrá las siguientes funciones. A. Establecer las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, asegurando su vinculación con los objetivos y acciones de gestión del ámbito en cuestión. B. Establecer una planificación en la que se especifique qué jurisdicciones recibirán prioritariamente la capacitación en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, otorgando la preeminencia a aquellos sectores que tengan una incidencia más directa en materia de discapacidad. C. Elaborar los contenidos curriculares de las capacitaciones en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, como así también contenidos específicos en gestión de políticas públicas,
desde un enfoque universal, con perspectiva de discapacidad, transversalidad e interseccionalidad, y garantizando la no discriminación, autonomía y participación de las personas con discapacidad, instrumentando mecanismos eficaces para garantizar la participación de la sociedad civil, de organizaciones vinculadas a la temática y de personas con discapacidad. D. Establecer los términos, modos y formas de implementación de las mismas en cada ámbito. E. Elaborar sus actualizaciones periódicas. F. Dictar las respectivas capacitaciones, garantizando la participación de personas con discapacidad como capacitadoras en todas las instancias. G. Reunir los contenidos curriculares de las capacitaciones y sus actualizaciones para su certificación de calidad. H. Difundir en sus páginas web oficiales el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza y elaborar un informe de evaluación de impacto. Artículo 7. Actualización y certificación. La autoridad de aplicación deberá elaborar actualizaciones periódicas de la capacitación, con el fin de promover e incorporar progresivamente buenas prácticas en materia de inclusión, perspectiva de discapacidad, accesibilidad, transversalidad e interseccionalidad, garantizando la no discriminación, autonomía y participación de las personas con discapacidad. Se promoverán medidas para la toma de conciencia y la promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad que se enfoquen en el tratamiento de las problemáticas que transcurran en cada uno de los ámbitos respectivos, así como en experiencias innovadoras que redunden en su mayor efectividad. Las actualizaciones previstas en el presente artículo deberán ser remitidas para su certificación en el plazo y modalidad que fije la autoridad de aplicación. Artículo 8. Difusión. La autoridad de aplicación en su página web oficial deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza, garantizando condiciones de accesibilidad tal como establece la Ley Provincial 15.115, uso del lenguaje claro en cumplimiento de la Ley Provincial 15.184 y uso del lenguaje sencillo. En la página web identificará a las personas responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada órgano y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía. Anualmente, cada órgano de implementación publicará en su página web oficial un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. El mismo incluirá la nómina de autoridades provinciales que se han capacitado en cada ámbito. Además de los indicadores cuantitativos, cada órgano de implementación elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas. Los resultados deberán integrar el informe anual referido en el párrafo anterior. Artículo 9. Incumplimiento. Las personas que se negaren a realizar las capacitaciones previstas en la presente ordenanza serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación. El incumplimiento ante dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a las sanciones que prevean la Constitución, leyes, estatutos y reglamentos respectivos, sin perjuicio de la no efectivización de la promoción a niveles superiores por concurso o progresión dispuesto por el artículo 3 de la presente ordenanza. Artículo 10. Autorización. Autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resultan necesarias a efectos de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la presente ordenanza durante el año de su entrada en vigencia. Artículo 11. Regístrese, comuníquese y archívese. Se pone a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra, concejal Álvarez. Gracias, señora presidenta. Bueno, no hay mucho más que agregar a este extenso proyecto. Está muy explicado ya considerando y más específico en el articulado que es la idea o la finalidad, mejor dicho, de este proyecto. Cuando hablamos de discapacidad, uno se da o cree que ya todo se sabe, que todos sabemos todo, que bueno, que se habla de los derechos de las personas con discapacidad, digo, lo hablan de los derechos y las convenciones internacionales, pasando por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y de ahí para abajo muchas leyes, muchas políticas públicas que atañen a este tema
y que de alguna manera tratan de insertar la persona con discapacidad a la sociedad, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al trabajo digno, el derecho a la vivienda, a la justicia. Uno medio como que lo tiene incorporado, pero esto está orientado a otro tipo de situaciones que a veces nos pasan con lo cotidiano. Acá hablaba de una cifra que realmente es alarmante, hablaba del censo del 2010 y hablaba que aproximadamente 5 millones de personas en el país tienen o sufren algún tipo de discapacidad. No pensemos la discapacidad solo como la discapacidad mental o la discapacidad motriz, hay un montón, un sinnúmero de discapacidades y que atañen el diario de cualquiera de nosotros. Y justamente esto está plasmado, subrayado, para aquellas personas que sí tenemos una responsabilidad a ello. Los funcionarios, nosotros los concejales, hay personas que tenemos una responsabilidad, que tenemos que tratar con estas personas a diario y que muchas veces, y me ha pasado, o he escuchado, o he visto, que no todos estamos preparados para tratar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En su momento, también por acá, por este consejo, pasó la obligatoriedad de la ley Micaela, ley nacional, que también fue provincial y que nosotros acá propusimos y que al menos, no sé en este honorable consejo, pero al menos desde el Ejecutivo se ha llevado a cabo y funcionarios tuvieron que obligatoriamente hacer la capacitación de la ley Micaela, así como eso también la ley Yolanda, que también se aprobó por este consejo, y que en lo particular, a nivel nacional, por mi otro trabajo, tuve también la obligación de hacer ambas capacitaciones. Y cuando digo las capacitaciones, digo con módulos, con actividades, con horarios de leer, de estudiar, de investigar y con calificaciones finales, obligatorio. Esto a veces queda como imponer determinadas situaciones a los funcionarios o a nosotros mismos, pero me parece que es muy útil, que es gratificante y que realmente uno descubre un sinnúmero de situaciones o el de poder hacer ante determinadas cuestiones que se nos presentan, repito, a diario. No es que tenemos que salir a buscar a una persona para... Estas situaciones pasan todo el tiempo, porque hay muchas personas con discapacidad, con distintas discapacidades, a las que nosotros estamos obligados a escucharlos, a darles una respuesta y a saber, sobre todo, a saber entender y actuar con respecto a la persona que tenemos enfrente. Digo, más allá de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, hay que también saber resolverlo. Y no lo digo que demandar uno no lo pueda resolver, digo que a veces no todos estamos capacitados para enfrentar este tipo de situaciones. Lo mismo, digo, pasa en las escuelas o pasa en cualquier otro lugar. Digo, tenemos docentes que están formadas y están capacitadas para trabajar con chicos con determinadas o distintas discapacidades. Pero todos los docentes están preparados para eso. Digo, eso nos pasa a cualquiera. Porque yo como docente no le puedo decir que no se dirija a mí, que se dirija a la docente que está capacitada como para trabajarlo. Digo, y a nosotros nos pasa también como funcionarios, como concejales y como todos nosotros que ocupamos de alguna u otra manera algún cargo y que tenemos esta responsabilidad y esta obligatoriedad. Nos la debemos y se la debemos a esta gente que sí necesita no solamente de la empatía, sino de la respuesta correcta que le podamos dar en un preciso momento y en un determinado momento. Que, vuelvo a decir, me ha pasado, he visto alrededor de situaciones que no pueden resolverlo. Vuelvo a decir, no porque no quieran, sino porque no saben cómo llevar a cabo determinadas situaciones. Con lo cual, nosotros desde el ámbito del Consejo Deliberante sí tenemos la función o sí tenemos la potestad de poder obligar mínimamente a los funcionarios, a nosotros mismos los concejales, como para poder llevar adelante esta capacitación. Y ojalá podamos intervenir con otro tipo de instituciones, mismo con la educación, si bien no es nuestra función determinar que la educación haga tal o cual cosa, pero por ahí armar talleres o armar determinadas situaciones,
cosa que podamos involucrarnos todos. Digo, la discapacidad es algo transversal a todo y a todos. No tiene edad, no tiene género, no tiene política, no tiene religión, no tiene nada. A todos nos puede pasar, todos seguramente tenemos un familiar o un amigo o una persona con discapacidad, y quienes trabajan más en esta situación, quienes tenemos más cercanía por otras situaciones, sabemos de lo difícil que es llevar esta vida, el diario, el cotidiano adelante. Entonces, más que nada, digo, desde nuestro granito de arena, desde nuestro lugar, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, capacitarnos no es tan difícil, y así mínimamente empezar a entender situaciones que por ahí nos pasan por enfrente y no tenemos una solución o no podemos dar una solución porque no estamos preparados o capacitados para el tema. Nada, muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Tobia. Gracias, señora presidenta. Pensé que había otra consideración. No, quiero ser breve. Realmente el proyecto es un muy buen proyecto. Es algo que es un tema que tenemos la obligación de abordar una y otra vez de distintas maneras, de distintos enfoques. Quiero hacer mención a una actividad que desarrollamos hace muy poco, que fue abierta a la comunidad, que tuvo que ver con territorio y accesibilidad, ¿no? Quizás la cuestión de discapacidad en sus distintas formas se ayornaban a una cuestión de accesibilidad que planteamos en la reunión, pero no era excluyente de tener una discapacidad. Hablamos de personas que tenían movilidad reducida, de cómo pensar una sociedad en donde el espacio público, porque claramente estamos pensando en la municipalidad o en el funcionario que recibe, en el docente, también tenemos que pensar en la plaza, en el mercado, digamos, cómo podemos hacer, se pensó esto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en una sociedad más inclusiva, más accesible en general? Y se habló de la cuestión de la discapacidad en sus dos formas, la cuestión tradicional, vista desde la cuestión de la salud, que quizás está bien visualizarla desde ese enfoque, porque realmente hay cuestiones quizás físicas que hay que atender, pero la cuestión social, el enfoque de derechos humanos que plantea el proyecto realmente es muy bueno y es a donde tenemos que apuntar. ¿Cómo podemos apuntar a una sociedad desde el espacio público en general, desde todos los ámbitos, para que naturalmente sea empático, ¿no? Que no pensemos solo quizás en una plaza que tenga una hamaca adaptada o una rampa, como de vez en cuando charlamos acá, sino que lo que tenemos que reducir es esa brecha, que se forme una cuestión natural entre todas las personas que convivimos en el espacio público y que, bueno, quizás lleve trabajo y hay muchas cosas sin resolver, pero creo que este proyecto da un puntapié en este sentido y podemos pensar quizás cómo podemos ampliarlo a otros horizontes, que bueno, que todo tiende a lo mismo, ¿no? Lo que le decía recién, señora presidenta, a tratar de achicar esta brecha que bueno, que tanto daño quizás le hace a una persona y uno puede hacer todos podemos hacer algo para poder achicarlo, nada más, señora presidenta. Tiene la palabra concejala Cabral. Gracias, señora presidenta. Personalmente, para mí hablar de discapacidad es hablar de convivir, no de incluir. Si nosotros aprendemos a convivir, vamos a resumir en que todos padecemos de algún tipo de discapacidad. Porque, por ejemplo, yo soy discapacitada para los números. ¿Sí? Todos somos discapacitados en algo. En mi caso estoy haciendo una capacitación en autismo, pero porque me interesa, pero un poco contestando a lo que decía la concejala, que los docentes no estamos preparados. Gracias, presidenta. Perdón, señora presidenta. Cuando nosotros tenemos el gran desafío de un grupo de 25 o de 30 alumnos, nos paramos en esos 25 o 30 alumnos sabiendo que cada uno de ellos son diferentes, porque la vida que tienen, porque dónde viven, porque cómo es su composición familiar, porque cómo aprende o cómo no aprende.
condición de discapacidad. Entonces, lo primero que se plantea en el ámbito educativo es conocer a la persona. Entonces, desde el conocimiento está cómo uno va a proceder con él. Yo puedo leer un montón de libros sobre el autismo, pero cada uno de mis alumnos con autismo es diferente. Y cada uno de esas familias es diferente, entonces exige algo diferente para sus hijos, o pretende algo diferente para sus hijos. Entonces, realmente no debería ser una ordenanza que plantee la obligatoriedad. Todos nosotros deberíamos plantearnos que es sumamente importante tener esta capacitación. Si que haya algo que nos obligue a hacerlo, está bien que se plantee la propuesta, ¿no? De decir, bueno, vamos a implementar esto, perfecto, lo hacemos como se fue lo de la ley Micaela o la ley Yolanda, pero no desde la obligatoriedad. Voy un poco en sintonía con lo que decía el concejal Antonio, esto de que sea un poco más natural, que no sea desde lo fingido, que no sea desde lo que lo hago porque lo tengo que hacer obligado, lo hago porque realmente yo necesito adaptarme a una sociedad y convivir entre todos los que formamos parte de ella. Repito, porque todos padecemos de una discapacidad distinta. Nada más, señora presidenta. Señor vicepresidente, voy a hacer uso en temas como este, que es las personas con necesidades especiales o con caracterizaciones especiales, me toca muy en lo personal. Soy docente de educación especial, hice el profesorado y me parece que las opiniones vertidas en esta mesa, todas, tienen esa mirada por la persona, por la necesidad de todos de formar parte de esta comunidad. Cuando uno habla de personas con necesidades especiales o con caracterizaciones especiales, con sus distintos tipos de caracterizaciones precisamente, en primer lugar habla de la palabra persona con una condición, persona con una necesidad especial. Me parece que trabajar sobre el tema de la discapacidad, hemos trabajado bastante tiempo en este tema y es constante porque la educación, la salud, la sociedad cambia. Este modelo de paradigma anterior, que era el de la rehabilitación, dejó de ser y de existir precisamente porque el primer postulado que trabaja el paradigma de la inclusión social es este: todos somos iguales. Algunos necesitan mayores ayudas o mayores refuerzos o mayores acondicionamientos, pero somos todos iguales. Y es nuestra obligación entendernos y comunicarnos. Pienso que el espíritu de este proyecto que se presenta es ese. No quiere ser ni imponer lo que es una normativa y te tenés que capacitar, porque eso forma parte de la sensibilidad personal, de la empatía o del sentido común que debemos tener para tratar y vivir en sociedad, porque todos nosotros, yo no diría que tenemos una discapacidad, yo diría que todos nosotros presentamos necesidades y precisamos que otro nos ayude a superar esas necesidades o esas barreras o esos obstáculos. Este proyecto yo lo leí, lo escuché ahora nuevamente en la mesa. Me parece que tenemos que tratar de circunscribirnos realmente a lo que nosotros queremos con esto, porque la temática de la discapacidad existió, existe y va a existir, pero tenemos que plantar bandera y decir vamos a favorecer
el trabajo en la comunidad, vamos a favorecer que las instituciones que trabajan con la discapacidad, que trabajan en la articulación de sus alumnos, de sus operarios, como sería el taller protegido, los centros de atención de la salud, puedan estar más integrados, puedan formar parte de esta comunidad de la que todos somos parte y oírlos a ellos. Me parece que de todo lo que dice el proyecto, me quedo con la parte donde dice que ellos tienen que ser parte. Hay un lema que se usa mucho con el tema de los docentes, de las comunidades, sobre todo de los padres. Los padres de las personas con discapacidad han sufrido, están esperando que su hijo crezca y cuando crece se le complica el horizonte, se le complica la inserción, se le complica la inclusión. Y hay un lema que ellos tienen que es sin nosotros nada, con nosotros todo. Entonces me parece fundamental que para estos proyectos trabajemos con las personas con discapacidad en primera instancia y luego empecemos a sumar a los demás. Nada más. No habiendo más consideraciones, pongo a votación el ingreso del proyecto. Por unanimidad queda aprobado, pasando a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación. Punto D10, proyecto de ordenanza referido a crear la previsión presupuestaria para abonar a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de General Paz los gastos fijos que se generen para el sostenimiento de cuarteleros y reemplazos de guardia. Proyecto emanado de los bloques Juntos por el Cambio, Juntos por General Paz. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto la función indispensable e irreemplazable que cumplen los bomberos voluntarios del Distrito General Paz y considerando que dichas instituciones vienen prestando servicio a la población y en muchos casos al gobierno municipal de forma desinteresada y gratuita. Que éstas se sostienen con la colaboración de los habitantes del distrito, subsidios de la nación y de la provincia que no siempre son suficientes para cubrir los gastos corrientes. Que los gastos de funcionamiento de los bomberos, en muchos casos obligados por alguna ley, resultan muy onerosos y difíciles de cubrir. Que en otros lugares, como la Ciudad de La Plata o Ciudad de Buenos Aires, la función de los bomberos la cumplen los bomberos de la provincia o Policía Federal, solventados por el Estado. Que en una función que se debería cubrir desde el Estado, pero que ante la ausencia de esa iniciativa es la sociedad a la que se hace cargo de la misma. Que en muchísimas ocasiones no solo han preservado los bienes y la vida de nuestros habitantes, sino que también han colaborado con instituciones municipales en infinidad de veces, realizando traslados de ciudadanos hacia o desde el hospital y en otras cuestiones como tareas relacionadas con la actividad de defensa civil, comunitaria, entre otras. Que el municipio solventa actualmente la remuneración de alrededor de 500 empleados de planta, alrededor de 120 contratos de servicio y de la cuenta de funcionarios políticos en el organigrama municipal. Que el presupuesto municipal del año 2023 es de 300.250 millones aproximado. El gasto mensual que implicaría al municipio el cumplimiento de esta ordenanza no superaría los 400.000 pesos mensuales, un ínfimo porcentaje del INIMI. Que dichas asociaciones necesitan y merecen la colaboración por parte del municipio. Que con fecha 14 de marzo del corriente año, en sesión ordinaria 1, se dispuso el archivo del proyecto original que solicitaba exactamente lo mismo que el presente, sin que el mismo haya sido tenido en cuenta por el Departamento Ejecutivo por más de 2 años en la comisión respectiva. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Crear la previsión presupuestaria correspondiente para que a partir del año 2021 se abone la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de General Paz los gastos fijos que se generen para el sostenimiento de cuarteleros y los reemplazos de guardia. Artículo 2. Ejecutar el mismo mecanismo descrito en el artículo 1 en el
momento en que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva formalice su organización como tal y con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Loma Verde cuando tenga la necesidad de cubrir dicho costo. Artículo 3. Autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la presente. Artículo 4. De forma. Se pone a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra el concejal Torio. Gracias, señora presidenta. Bueno, como habrán notado, el texto del proyecto tiene un error. En el artículo 1 se leyó por secretaría crear la previsión presupuestaria correspondiente para que a partir del año 2021 se abone a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios los gastos públicos. En realidad, en vez de 2021 sería 2024, estamos pensándolo para que el Ejecutivo adecue las partidas presupuestarias este año 2023, que normalmente cierran en octubre, y se piense para el año siguiente una previsión presupuestaria para el pago de cuarteleros y franqueros del cuartel de bomberos voluntarios de la localidad de Ranchos. El error, digamos, no es casual tampoco, porque realmente, como se leyó por secretaría, es un proyecto que volvemos a ingresar luego de que en el 2020, ingresó en el 2020, ahí decía en el artículo la previsión presupuestaria para el 2021. Entonces eso da cuenta de que en el 2020 presentamos este proyecto, el mismo, solicitando la previsión presupuestaria para el pago de este gasto que tiene el cuartel de bomberos voluntarios. Que seguimos hoy en 2023 pensando en que la necesidad sigue vigente y que el Departamento Ejecutivo debería contribuir de alguna manera con una previsión presupuestaria al pago de este gasto tan oneroso que tiene el cuartel y que, como todos sabemos, es una institución que trabaja de manera voluntaria. Los esfuerzos económicos o el ingreso de dinero que tienen es, como se leía en los considerandos, por la colaboración de la población, por algún subsidio que reciben de nación y provincia, pero que todos sabemos que son insuficientes. Un dato certero es que el Departamento Ejecutivo Local, amén de los esfuerzos nacionales y provinciales, que como sabemos son insuficientes, el Departamento Ejecutivo Local no aporta ni un solo peso a bomberos voluntarios. Ustedes dirán, bueno, como ya hemos escuchado en esta mesa, quizás lo deba hacer con todas las instituciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo con que todas las instituciones, de alguna u otra manera, el Ejecutivo debería aportar. Pero con bomberos voluntarios es un caso especial. Siempre lo ponemos sobre la mesa. Bomberos voluntarios tienen costos fijos que no tiene ninguna institución acá, en este distrito. Ninguna. ¿Cuántos vehículos tienen? No, la verdad no recuerdo. 10 por lo menos debe tener vehículos. En donde se debe afrontar cuestiones de seguros, de mantenimiento. Quizás haya otras instituciones que también lo necesiten. Bueno, quizás en menor proporción algún ingreso mensual o bimestral, algún subsidio. Que seguramente lo hay para otras instituciones, pero me consta que en bomberos voluntarios, desgraciadamente, esta cuestión no sucede. Entonces nos vemos obligados a volver a presentar este proyecto, porque realmente no lo entendemos. Visto desde nuestra óptica, no puede ser que bomberos voluntarios no reciban un subsidio en este concepto que he escuchado en esta mesa de parte del Departamento Ejecutivo, que ha venido más de una vez, imagina la señora Presidenta, desde 2020, con preocupación por el tema en épocas electorales, lo hemos visto. En comisiones se ha pasado de una comisión a otra, llegando hasta el archivo del mismo. Realmente no hubo voluntad de solucionar esta cuestión, porque realmente no deben pensar en la necesidad que estamos pensando nosotros y que bomberos realmente la tienen. Realmente no lo entendemos. Bueno, acá está otra vez el proyecto. Nunca nadie dio luz en este sentido, desde el Ejecutivo, de por qué no lo hacían. Se dejó entrever que no se podía, pero me parece que un subsidio se puede entregar tranquilamente, señora Presidenta. Quizás una partida presupuestaria le haya puesto un pero a alguien en algún lugar, en el Tribunal de Cuentas, pero un subsidio a una institución, señora Presidenta, déjenme decirle que se puede entregar tranquilamente y cuando uno quiere. Y más, en este caso, con bomberos voluntarios que realmente lo necesitan.
Entonces volvemos a meter este proyecto y si Dios quiere, el año que viene esta cuestión suceda, señora Presidenta, debo decirlo. Si el electorado nos acompaña con su voto este año, el año que viene esto va a ser una realidad, déjenme decirlo, porque estuvo casi 3 años en comisión y nunca pasó nada. Esto es un compromiso que asumimos con el electorado, nada más, señora Presidenta. No habiendo más consideraciones, pongo a votación el ingreso del presente proyecto. Por unanimidad queda aprobado, pasando a la comisión primera de Hacienda. Punto D11. Reconocer a los vecinos rancheros, proyecto de resolución, reconocer a los vecinos rancheros Liliana Tagliabue y Miguel Villano por consagrarse campeones nacionales en equipo en el Campeonato Nacional de la Federación de Pesca y Lanzamiento de Buenos Aires. Proyecto emanado de los bloques Todos por General Paz, Frente de Todos. Por secretaría se dará lectura al proyecto de resolución. Proyecto de resolución. Visto los 3 campeonatos de pesca de federaciones llevados a cabo en la ciudad de Necochea los días 24, 25 y 26 de noviembre pasado, en el cual se consagraron campeones nacionales por equipo los rancheros Liliana Tagliabue y Miguel Villano. Y considerando que los vecinos rancheros Liliana Tagliabue y Miguel Villano fueron partícipes de dicha competición, siendo parte del equipo de la provincia de Buenos Aires. Que este nuevo Campeonato Nacional de Pesca de Federaciones fue organizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamientos y por la Federación de Pesca y Lanzamiento de Buenos Aires, teniendo lugar en la escollera de Quequén, Necochea. Que la FEF y la LBA se integran por categorías: mayores, seniors, damas y cadetes. Que la pesca deportiva es un deporte que se realiza a nivel personal o en equipo, por ocio o competición. Que la vecina Liliana Tagliabue integra el equipo de damas, logrando en esta ocasión además un tercer puesto individual. Que Miguel Villano integra la categoría seniors junto a representantes de la zona. Que, concluyendo el campeonato, los rancheros se consagraron campeones nacionales en equipo. Que hay diversas técnicas para realizarla y también existen competencias que pueden ser realizadas en ríos, lagunas, orillas del mar y mar abierto. Que cuando se realiza de forma deportiva es gestionada por diferentes federaciones de pesca regionales y nacionales que reglan el uso de artes y aparejos, delimitando el cupo de capturas y su tamaño según especies e incluso gestionan el uso y actividades de los diferentes hábitats. Que hay variedad de tipos, como de aparejos y de los entornos en los que se desarrollan, logrando destacarse los rancheros en la modalidad de variada mar. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Reconocer a los vecinos rancheros Liliana Tagliabue y Miguel Villano por consagrarse campeones nacionales en equipo en la ciudad de Necochea por el Campeonato Nacional de la Federación de Pesca y Lanzamientos de Buenos Aires. Artículo 2. Autorizar a la Presidencia a realizar sesión especial de reconocimiento. Artículo 3. Regístrese, comuníquese y archívese. Se pone a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señora Presidenta. Bueno, como bien dice el proyecto, este campeonato fue llevado a cabo allá por fines de noviembre del año pasado. Si bien el año pasado tratamos de trabajar y de visualizar aquellos que se destacaban de alguna manera en el deporte, en cultura, en medicina o en distintas cuestiones que lo hemos hecho a fin de año de reconocimiento. En el caso de Liliana Tagliabue y de Miguel Villano se destacaron en el deporte, pesca, que bueno, como fue a fines de noviembre, no alcanzó a empezar dentro de lo que es el periodo de sesiones ordinarias. Decir que en el caso de ellos, un trabajo, forman parte del equipo, de lo que sería, lo voy a leer, Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires. Si bien hubo 2 campeonatos y Liliana se especializa dentro de lo que es la categoría damas y en el caso de Miguel dentro de la categoría senior, forman parte del equipo de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que el equipo de la provincia de Buenos Aires en este campeonato salieron campeones nacionales.
En el caso de ellos, de ninguno de los dos, no son amateurs, tienen ya varios campeonatos, participan en cuanto a campeonato provincial, nacional, regional haya, y de hecho, en el caso de ellos dos también, pero más de Liliana precisamente, en marzo, hace muy poquitos días, a principios de marzo de este año, se llevó a cabo el primer provincial, que es Variado de Río, que se llevó a cabo en el muelle del Club Municipalizado de Punta Lana, donde Liliana obtuvo 2 segundos puestos en dicha competición, también dentro del equipo de la provincia de Buenos Aires, que tanto Miguel como Liliana forman parte del mismo. Para llegar a formar parte de ese equipo de la provincia de Buenos Aires, digo, tenemos el orgullo de que estos dos rancheros forman parte, igual que una persona de Lobo, digo, una persona de Quequenio, corren bastantes, hay bastantes lineamientos a ir superando, no cualquiera llega a ser parte del equipo de la provincia de Buenos Aires. Digo, hay distintas selecciones como para ser parte de ese equipo, y en este caso, ellos dos, en distintas categorías, forman parte de la provincia de Buenos Aires. Así que allá va nuestro reconocimiento para ellos dos, no solamente, vuelvo a decir, por este último campeonato llevado a cabo, sino también por la trayectoria que ellos tienen en esta materia de pesca deportiva. Así que nuestras felicitaciones a ellos, nuestro reconocimiento, y seguramente a fin de año, como se hace habitualmente, serán reconocidos por este honorable consejo. Nada más, señora presidenta. No habiendo más consideraciones, pongo a votación el presente proyecto. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto D12, proyecto de decreto referido a solicitar al Departamento Ejecutivo informe las acciones desarrolladas en el basural a cielo abierto de la localidad de Loma Verde. Proyecto emanado de los bloques Juntos por el Cambio, Juntos por General Paz. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de decreto. Proyecto de decreto. Visto el crecimiento constante del basural a cielo abierto en la localidad de Loma Verde, sitio en los terrenos de la antigua vía del ferrocarril. Y considerando que el Departamento Ejecutivo, a través del área de producción y medio ambiente, se encuentra desarrollando importantes líneas de políticas públicas relacionadas con el tratamiento de residuos domiciliarios. El citado basural se encuentra en las inmediaciones del tejido urbano, implicando esto un riesgo permanente, dado que los residuos mal dispuestos pueden generar la proliferación de plagas y vectores de enfermedades diversas. Que residuos de toda índole, especialmente nylon y plástico, se encuentran desperdigados en campos aledaños con el riesgo que esto conlleva, contaminando el territorio y o poniendo en peligro la salud e incluso la vida de los animales. Que la extensión del mismo se ha acrecentado considerablemente y los residuos se encuentran diseminados en los desagües pluviales y en el camino rural que conduce al mencionado basural. Que es necesario que se brinde una explicación acerca de las acciones desarrolladas al respecto. Por ello, el Honorable Consejo Liberal de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona el presente decreto. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo informe a este honorable cuerpo, a través del área correspondiente, las acciones desarrolladas en pos de reducir el basural a cielo abierto en la localidad de Loma Verde. Artículo 2. De forma. Pongo a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra concejala Preti. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que este proyecto surge porque hago una observación directa y diaria del basural a cielo abierto que existe en la localidad de Loma Verde. Y tal vez, contrariamente a lo que se podía suponer por la cantidad y la calidad de los proyectos que se vienen desarrollando en esta materia, lo esperable era que realmente estuviera reducido. Cuestión que no se observa. La verdad que todos los días se ve el acrecentamiento de residuos, como dicen los considerandos, desperdigados, no solamente ya en lo que se podía considerar el basural propiamente dicho, sino en los desagües, en la calle,
y lo que es todavía más riesgoso en los campos. Obviamente el viento lleva los residuos más livianos y terminan desperdigados en los campos con todo lo que eso significa. Este proyecto de decreto, que realmente lo que pretende es saber dónde estamos parados, para poder cada uno de nosotros pensar una solución en forma conjunta. Creo que se está trabajando y se encararon proyectos desde el Ejecutivo que intentaron dar una respuesta y una solución al gran problema que tenemos con los residuos domiciliarios. Creo que toda esta mesa, este cuerpo, esté sabiendo dónde estamos parados, qué acciones se desarrollaron, se piensan desarrollar, están previstas para reducir realmente esta problemática del basural, nos va a permitir sugerir, nos va a permitir proyectar, nos va a permitir poder sentarnos a trabajar juntos y pensar que tenemos que darle una solución urgente. Está cada vez más cerca del pueblo, hay una población pero muy cerquita de este basural, se ha extendido considerablemente, entonces creo que saber dónde estamos es fundamental. Pero además creo que es fundamental, y como también rescaté la función de la Secretaría de Producción y Medio Ambiente, creo que también es un compromiso que tenemos que asumir desde todos los sectores. O sea, no es responsabilidad única de una secretaría, sino que tenemos que trabajar todos los sectores. Y cuando digo todos los sectores, me incluyo, pero también incluyo al Ejecutivo en todas sus dimensiones. Entonces creo que tenemos que aunar esfuerzos para que en una comunidad tan pequeña como es Loma Verde, y en ninguna debería suceder, pero teniendo en cuenta el tamaño del pueblo, esto tenemos que darle una solución entre todos. Es realmente preocupante. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra, concejala. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad me llama la atención. Pero, ¿por qué? Y no digo que esté en contra de lo que estoy diciendo, perdón, la estaba mirando, señora presidenta. No digo que esté en contra de lo que dice la concejala Preti, claramente ella es lomaverdense y ella lo es. Sí me llama la atención, creo que durante casi todo el año pasado, y han pasado por esta mesa, distintas ordenanzas que hablan sobre todo del orden, de qué manera se va a juntar, a llevar, el orden de la basura o del reciclado precisamente. Políticas públicas que se han llevado adelante, digo que no han quedado en letra muerta en una ordenanza la cual no se ha llevado a cabo, sino que lo hemos visto que se ha llevado a cabo. Réplica que se ha sucedido tanto en Villanueva como en Loma Verde, donde según tengo entendido, tanto en Villanueva como en Loma Verde, creo que el reciclado es martes y jueves, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y que de hecho el camión municipal debe martes y jueves, una vez hecha la separación, el reciclado, la recolección de los residuos sólidos urbanos, traerlos acá donde se hace la clasificación final. Con lo cual, digo que me preocupa, o que al menos me llama la atención, porque son políticas públicas que se han llevado a cabo. Entonces, evidentemente sí coincido con la concejala Preti, que evidentemente no es algo solamente de un área, sino es una responsabilidad absolutamente de todos, y ver dónde está la falla. Digo, la ordenanza está, se puso en práctica, digo, no solamente al rancho, sino a las localidades vecinas, con el camión, con los residuos, con la separación como corresponde, como en principio salió como una prueba piloto, se fue llevando a cabo por todo el distrito, se llevó a cabo también en dichas localidades. Con lo cual, todo indicaría que debería haber mucho menos basura y a su vez mucho más ordenada, etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso hago esta apreciación
de que me llama poderosamente la atención. Evidentemente habría que reforzar otras cuestiones, evidentemente hay que reforzar el tema de la educación, que en algunos de los proyectos lo hemos visto y lo hemos aprobado, no solamente la educación, sino también la difusión y demás, porque me parece fundamental, digo, si hay basura, no solamente, más allá del basural, en la zanja, en los campos, digo, algo está pasando más allá de esa recolección o no, de que la gente evidentemente tira la basura o que se desplaza, lo cual no podría ser así. Digo, entonces, pongamos en práctica esto que hemos aprobado, esto que se ha llevado a cabo por parte del Ejecutivo, bueno, y veremos a ver a qué nos conduce esto, porque la realidad indicaría que esto debería ser a la inversa de lo que se está planteando en este proyecto. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra concejala Preti. Hacer por ahí la aclaración, sí, en la Moverde específicamente, los días de recolección, para dar respuesta a la concejala Álvarez, son los residuos orgánicos, se recolectan lunes, miércoles y viernes, los martes se recolectan todo lo que es ramas y pasto, y los jueves los residuos secos, ¿sí? Los considerados residuos secos. Lógicamente, y creo que ya sobre esta mesa lo trabajamos, todo lo que tenga que ver con la concientización fue un proyecto que hace poco estuvimos volviendo a leer y analizando, entonces creo que es fundamental. Vuelvo a decir, no es de un área correspondiente, pero sí nos tenemos que hacer cargo y comprometernos todos con la difusión, con la concientización, seguir. Esto no puede ser una sola vez o dos veces y que se termine la difusión y la concientización. Tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que sostener. Creo que es una de las palabras que más utilizo, pero si no somos sistemáticos, es imposible sostener proyectos de esta índole. Vuelvo a decir, es un compromiso de todos, pero necesitamos saber dónde estamos parados. Por eso el pedido de informe. ¿Qué acciones se desarrollaron para poder proyectar, para poder sugerir, para poder trabajar? Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la concejala Humberto. Gracias, señora presidenta. Bueno, coincido totalmente con muchas de las cosas que se han dicho acá, que hay programas de reciclado, que se han implementado ordenanzas para ello, que si acabamos de aprobar en la organización anterior el proyecto INSU, que es de gestión de ciudad urbana. Creo que a partir de eso, de alguna forma, el basurero de la Moverde de alguna forma se contuvo, se achicó un poco, desde que se traslada la basura a rancho. Pero coincido también que existe una muy falta de formación cívica respecto de todo esto. Hemos observado que hay vecinos que la revolución municipal se hace dentro de ciertos horarios, que hay vecinos que sacan la basura fuera de esos horarios, que hay un programa de reciclado, pero es difícil conseguirlo, no haber bolsas verdes. En general no hay los lugares que se deberían conseguir bolsas verdes. Y también se ha observado que muchas camionetas provenientes de los campos pasan por el basural y tiran la basura. Y esto no la tiran dentro de lo que era el viejo basural, se la tiran en la calle, la tiran en la zanja, la tiran en lo que se fue la concejal atletista, sobre la zanja y sobre el sábado. Todo esto es cierto. Creo totalmente que hay que seguir insistiendo en la educación de nosotros como ciudadanos para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo está mal. Hay una frase que me gustó el otro día, que la leí, que decía que una ciudad limpia no depende del servicio de recolección, del servicio de limpieza, sino depende de la educación de los ciudadanos. Y me parece que eso es totalmente fundamental y es imprescindible. Dicho esto, me parece que vamos a acompañar, que nos corresponde acompañar este proyecto y que se puedan pedir informaciones, se pueda recabar información sobre lo que se está haciendo y ver de qué forma se puede incrementar de alguna forma lo que se está haciendo o poner lo que se está haciendo en funcionamiento. Nada más. Tiene
La palabra al concejal Yeruel. Gracias, señora Presidente. Escuchaba a todos los considerandos de todos los concejales y creo que tenemos que volver a poner en la mesa que hay que educar al soberano. ¿En qué sentido? Obviamente, la escolarización de un chico son 14 años para que termine de aprender, para que tenga las armas para desarrollarse. Eso no quiere decir que ese chico no necesita más aprender más nada. Hay que estar continuamente formándolo o formándose. Todos aquellos que hemos tenido la suerte de pasar por una universidad sabemos que tenemos que seguir educándonos y formándonos. Esto sucede lo mismo. De hecho, a mí me tocó ser parte de un acto similar en Villanueva, donde un vecino, porque se le ocurrió, fue y tiró la cubierta donde no le correspondía. Pero no habló ni con el delegado municipal, ni le preguntó qué es lo que podía hacer. Y gracias a Dios, porque pudimos hacer una acción coordinada con el delegado municipal, la secretaria de producción, ese vecino fue identificado y fue puesto en autos y creo que también fue sancionado. También acá, como decía la concejal Preti y como comentaba el concejal Inverti, puede ser que haya vecinos de las zonas rurales que no estén tirando la basura en el lugar adecuado. Acá sucedió, cuando todos veíamos cómo en la calle, que está atrás de las plazoletas de la feria, se depositaba basura. Se solucionó poniendo un contenedor. Quizá es lo primero que tenemos que hacer, ver si hay contenedores, proveerlo y después aplicar la ley, las ordenanzas y las sanciones para aquellos vecinos que no se comportan como tales. Y creo que sí, por eso creo que es importante este proyecto, saber dónde estamos parados para poder ayudar al Ejecutivo y sobre todo al delegado municipal a que se cumplan con las normas que se dictan en este recinto. Nada más, señor presidente. No habiendo más consideraciones, se pone a votación este proyecto. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. A continuación, por acuerdo de la Comisión Cuarta de Labor Legislativa, se aprueba el ingreso al orden del día de la fecha del expediente relacionado con licitación pública número 1/2023, correspondiente a la construcción de 17 viviendas en el barrio Lázaro de la localidad de Rancho. Como les mencioné, la Comisión Cuarta aprueba el ingreso al orden del día. Se pone a consideración el mismo, se pone a votación el ingreso del proyecto, ingresando a la Comisión Primera y Segunda, que van a trabajarlo en forma conjunta. De esta manera, siendo las 21:53, damos por finalizada la sesión ordinaria número 2 del año 2023. A todos ustedes, muchas gracias y muy buenas noches.